Hola amigos, esta semana quería que trabajemos con aprender a hacer citas eh, y usar las normas APA y además aprender a usar rúbricas. Vamos a empezar con lo primero, hacer citas, ¿cómo citar? Entonces yo voy a abrir mi usuario de alumno y abro Classroom. Ya lo aprendimos el otro día, lo repetimos así, todos lo ven de nuevo. Y dentro de Classroom elijo el aula nuestra. Cuando entro al aula nuestra, entro a la tarea. La tarea, acá me explica, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me dice cuántos puntos me da, eso no nos importa. Aquí tenemos el documento en el que tenemos que escribir todos. Y aquí tenemos varios documentos para leer que yo les sugerí. Pueden ser también otros. Acá puedo hacer comentarios, preguntas al profesor privados, que les llegan solo al profesor, no ve nadie más. Pero yo resuelvo la tarea aquí, en el documento de Google llamado coronavirus. Cuando termino de hacer mis modificaciones, tengo que apretar el botón marcar como completada. No tengo que agregar ningún documento nuevo, porque en este caso nosotros lo estamos resolviendo en el documento colaborativo. Estamos haciendo un documento entre muchos. Lo vamos a abrir, ¿no? Que están las respuestas de todos ustedes y que yo puedo escribir ahí. Me pregunta si me inscribo como con esa cuenta y le digo que sí. Bueno, pero antes de poder escribir tendría que leer algo. Por ejemplo, me gusta mucho este artículo. Es muy interesante porque habla de todas las pestes que hubo en la historia y no ordenadas de las que produjeron más muertes hasta las menos, ¿no? Acá está ordenada por tiempo y después está ordenada de las más letales a las menos letales. Fíjense, la peste negra produjo 200 millones de muertes. Es muy interesante porque además después les explica cada una de esas pestes, cómo fue, etcétera, etcétera. Uno lee esto y se da cuenta que el coronavirus no es una novedad, sino que hubo muchas pandemias en la historia de la humanidad. Póngale que yo llegué a esa conclusión y quiero agregarlo en el documento. Entonces puedo crear una pregunta nueva, como por ejemplo el coronavirus es un acontecimiento único en la historia o tiene antecedentes, o puedo, que me parece mejor, intentar mejorar una respuesta que ya existe. Puedo hacer aquí qué es el coronavirus y puedo explicar que es una pandemia, pero que hubo otras antes. Pero recuerdo que alguien ya escribió que es una pandemia, porque uno tiene que leer primero todo antes de ver dónde escribir. Me parece que algunos no lo están haciendo. Y de paso cuando uno lee puede ayudar a mejorar. Fíjense acá, por ejemplo, el 12 está fuera de lugar y no tiene el parentesito, no sé cómo llamas. Y después acá le falta, incluso me está explicando que le falta el acento y le falta además la mayúscula. Uno puede ayudar, eso es hacer un documento colaborativo, ¿no? Algunas preguntas están en negrita y le faltan cosas, como si una pregunta, y otras en cambio no están en negrita, como esta. Y puedo ponerla en negrita, para que queden todas parecidas. Bueno, esas son cosas que tienen que aprender a hacer. Entre todos tenemos que lograr hacer un lindo documento. Acá hay preguntas que no tienen número, habría que agregárselos y que están corridas, ¿no? Para correrlas esto no es tan fácil. Uno lo que hace es correr esto que es el margen y lo pone con los otros. Bien, acá hay una que es una pandemia, que la podríamos numerar de paso como 17. Y yo creo que este es el lugar donde yo podría agregar mi aporte. Entonces, dice, una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. El vocablo procede del griego. Y acá puedo agregar, ¿no? Primero voy a sacar la negrita para que las respuestas queden en una letra más clara. Y así resalta la pregunta. Puedo poner, existieron numerosas
pandemias a lo largo de la historia de los hombres. Algunas fueron muchísimo, pues bueno, más graves que el coronavirus. Por ejemplo, la peste negra, que asoló a Europa durante la Edad Media, produjo unos 200 millones de muertos. Bueno, y ahora tengo que avisar al lector de dónde saqué esto, y acá es donde yo hago la cita. ¿Cómo se hace la cita? Se abre un paréntesis, se pone el nombre del autor. En este caso el autor, ¿quién es? Nos fijamos arriba en el encabezado del artículo. Fíjense, en este caso es el diario Infobae. Aquí tenemos la fecha de la publicación, pero no hay autor. El autor no pusieron el nombre del autor. Eso está muy mal, pero bueno, Infobae y algunos diarios suelen hacerlo. Le roban a los autores su trabajo. Entonces, como no sé el autor, tengo que poner Infobae como autor, que es el diario. Es la información que yo tengo. Infobae, coma, y pongo el año, solo el año de la publicación, que en este caso es 2020. Una vez que hice esto, ya le estoy avisando al lector que mi información vino de haber leído este artículo, así que si él no me cree mucho puede ir a verlo. Pero ¿cómo va a verlo solo con esta información? Por eso es importante la bibliografía. Acá en la bibliografía yo vuelvo a repetir, pongo Infobae, pongo el año, así la persona sabe que este es el artículo que yo expliqué más arriba. Enseguida pongo el título de la obra, en este caso es este. Me equivoqué. Voy a copiar y voy a pegar porque soy un poco perezoso, no quiero escribir. Puedo pegar directamente, pero me va a aparecer con letra grande, con la letra que estaba ahí. Deshago, esto es deshacer. Cuando uno se equivoca puede apretar ahí, deshacer. Y hay un truco para que te lo pegue con la misma letra que está ahí, que es pegar sin formato. ¿Ven? Ahí me lo pega con la misma letra que está lo anterior. Acá le agrego que es una publicación web. Todo lo que les compartí son publicaciones web, es decir, publicaciones que están en internet. Y agrego cuando lo vi por última vez, esto se acostumbra a hacer, última visita, sería hoy, 27 de marzo de 2020. ¿Por qué se hace esto? Porque a veces las publicaciones web cambian y así yo le digo al lector que lo leí en esta época, que puede ser que después no lo encuentre. Y le agrego la dirección, que es esta que está aquí arriba, ¿no? Copiar y la pongo aquí. Y listo. Esta es mi primer bibliografía. Después abajo se agregan las otras, ¿no? ¿Cuáles otras pueden ser? Veamos un ejemplo más. Si entro a que es la página argentina, aquí el autor es Ministerio de Salud. La fecha es la de hoy, porque no tiene una fecha de publicación, se publica todo el tiempo, ¿no? Este es muy interesante, porque está el informe diario, cuántos infectados, las recomendaciones, las medidas del gobierno, ¿no? Este entonces sería Ministerio de Salud 2020, este es el título, ¿no? Publicación web, todo igual, página oficial del gobierno pueden poner. ¿Qué más? Tenemos que es de Wikipedia, ¿no? Ahí el autor sería Wikipedia, la fecha sería también 2020, última visita hoy. Tenemos que es buenísimo, que es de un hospital norteamericano que lleva la estadística diaria. Eso tienen que verlo, es muy interesante, se los voy a mostrar ahora. Es un mapa del mundo con los datos. Ya pasamos los 500.000 casos en todo el mundo. Fíjense, hace 3 días eran 300 y pico mil.
Y increíblemente Estados Unidos pasó al primer lugar de infectados. Le ganó a todo allá. Si ustedes eligen cualquier país, van a ver aquí la curva de infectados. ¿Ven? Miren Estados Unidos, cómo se infectan rápido. Miren China. China, en cambio, miren cómo ya detuvo la infección. España, que está bastante mal, está aumentando rápido la infección. Si vamos a Argentina, que está por aquí abajo, estamos en 500 casos más o menos. Aquí está. Fíjense, las medidas de gobierno están funcionando, pero todavía hay que esperar, porque los contagios uno se entera un tiempo después. Y además a veces la gente se contagia y como no están controlando, no sabemos realmente cuántos son. Así que en los próximos 7 días veremos realmente si esta cuarentena está ayudando o no. Bien, entonces acá ¿cuál es el autor? Lo tienen aquí, escrito, el hospital, ¿no? Lo puedo copiar y lo pego. No se veía bien, así que bueno, voy a pegar sin formato, como les mostré. Este es Johns Hopkins University. Este es el autor. Se puede poner también solo la sigla, JHU. ...2020... El título es el resto que estaba ahí, ¿no? Coronavirus. Hasta aquí. Se puede poner la sigla en vez de Center of System Science and Engineering. Entonces se puede poner directamente en inglés. Yo voy a dejarlo en inglés entero. Ese es el título. Y después como el otro, ¿no? Publicación web, etcétera. ¿Se entiende? ¿Cuál más nos queda? Nos queda enseñanzas políticas. Este es interesante para ver los errores que se cometieron y que se aprendió. Este es el título. Acá sí tenemos el autor, Juan Carlos Monedero, que se pone sobre el apellido, Monedero. Esta es la fecha de la publicación, 13 de 3 de 2020. Entonces pongo aquí Monedero 2020 y todo el resto. El título del artículo, etc. Bien, así que ahora el desafío es que entren, fíjense lo que ustedes aportaron, intenten citar, según lo que leyeron. Y si no leyeron nada, muy mal. Léanse alguno, aunque sea uno, e intenten agregar algo y citar esa fuente. Bien, después les mando otro video sobre otra cosa, pero empecemos con esto. Saludos a todos.